Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a comer pan y vamos a beber jugo de uva. Y esto lo celebramos porque tiene un significado importante para nuestra vida. Tiene un significado importante para nuestra fe. Y a la luz de la palabra, hoy vamos a aprender qué significa comer del pan y beber de la copa. Entonces yo quiero que pensemos en este tema, la vivencia y la enseñanza al participar de la comunión con el pan y el vino. Recordemos que el ser humano por el pecado quedó separado de Dios de manera espiritual. Y a eso la Biblia le llama muerte espiritual. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el ser humano en todas sus acciones, en ese estado espiritual, no puede agradar a Dios. Está enemistado con Dios. Y la persona que muere en ese estado espiritual no puede tener acceso a la gloria de Dios para disfrutar por toda la eternidad. Porque Dios es santo y dice la Biblia que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Entonces necesitamos resolver ese problema de pecaminosidad delante de Dios. Pero como nosotros no podemos resolver eso, Dios lo resolvió por medio de Jesucristo. Por eso hoy, no importando qué tan lejos estemos de Dios por nuestros pecados, no importando cuánto hemos desagradado a Dios por nuestras maldades, hoy podemos acercarnos a Dios confesando a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios nos perdona, Dios nos recibe como hijos, porque borra nuestras maldades, perdona nuestros pecados, quita nuestra culpa y además escribe nuestro nombre en el libro de la vida para que cuando muramos vayamos a su presencia. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, su sangre fue derramada. Entonces, cuando miramos el pan y comemos del pan, ¿qué es lo que estamos recordando? La muerte de Cristo. Cuando tomamos de la copa, ¿qué estamos recordando? La muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre. En la lectura que hicimos, hermanos, en Lucas 22, ahí se narra la institución de la cena del Señor, porque Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar algo que era tradicional entre los judíos, la Pascua. Ahora, miren, el texto por eso dice en el versículo 1 del capítulo 22. Fíjense cómo dice, hermanos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Dónde surgió la Pascua? Miren, como referencia, ustedes pueden estudiar el capítulo 12 de Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo, Dios estableció la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua, hermanos, era un momento en el que el pueblo tenía que sacrificar un cordero, tomar de la sangre del cordero y marcar con la sangre la puerta de la casa. También se comía pan sin levadura junto con el cordero. También se comía hierbas amargas. Y Dios dijo, hagan eso
porque yo pasaré por la noche y donde yo mire la sangre, pasaré de largo. Saltaré esa casa. Y donde yo no vea la sangre, ahí va a haber muerte. Van a morir todos los primogénitos. Miren, ¿por qué hizo Dios eso? Hermanos, fundamentalmente lo hizo porque Dios estaba dando un mensaje acerca de Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Israel, que era el pueblo de Dios y estaba esclavo, sería liberado de esa manera. Habían venido muchas plagas, mucha destrucción a Egipto para que Israel fuera liberado, pero no ocurrió la liberación. Pero Dios fue prolongando todo hasta este punto para que Israel tomara un mensaje. Dios nos libera a través de Jesucristo. El cordero simboliza a Jesucristo. El pan sin levadura significa Jesucristo. Las hierbas amargas representan nuestro pecado. Y entonces Israel quedó liberado porque hubo mortandad en Egipto y el faraón soltó al pueblo. Y quedó grabado un mensaje ahí. Dios nos libera por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué celebraban los judíos? La Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿qué recordaban? Recordaban ese momento cuando comieron pan sin levadura, hierbas amargas, cuando sacrificaron un cordero para comer y que de ese modo quedaran libres de la muerte y del poder del faraón. Ahora, viene Jesús a la tierra. ¿Y a qué viene? Viene para salvarnos. Y justamente, hermanos, cuando estaban celebrando la muerte del cordero, cuando estaban comiendo pan sin levadura, cuando estaban comiendo hierbas amargas, Jesús introduce algo nuevo, algo diferente. Pero eso que Jesús introduce, hermanos, es el cumplimiento de la palabra que fue anunciada a través de la muerte del cordero, a través de comer pan sin levadura, a través de comer hierbas amargas. En otras palabras, Jesús en ese momento está diciendo, esta palabra se está cumpliendo. Aquí está el pan sin levadura que soy yo. Aquí está el cordero que soy yo. Y a partir de ese momento, Israel y el mundo entero no tenía que fijarse más en ese cordero, en ese pan que fue establecido por Dios para la liberación del pueblo de Egipto. Porque esa palabra ya tuvo su cumplimiento. Y ahora, a partir de ese momento, deben poner su confianza en Jesucristo, quien es el verdadero pan, quien es el verdadero cordero. Entonces, hermanos, la primera enseñanza que tomamos acá es que la muerte de Cristo fue el plan de Dios para salvarnos. Y esta muerte de Cristo venía siendo anunciada a través de toda la Biblia. Y en Éxodo capítulo 12, cuando se habla de la muerte del cordero, una vez más se está diciendo, el único que puede liberarles del poder del diablo, del pecado, que representa el faraón Egipto, el único que puede liberarles de la muerte es Jesucristo. Miren los versículos 1 y 2, otra vez de Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes
hermanos, los escribas, o sea, la persona que tenía un cargo más importante en la religión judía, tenía como plan, ¿qué cosa? Matar ¿a quién? A Jesús. Pero vean lo que dice el verso número 22 y también el 23 de aquí de Lucas 22. El versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito o lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Fíjense, hermanos, aquí, atención, hay dos cosas. Los principales sacerdotes, los escribas, o sea, los religiosos de esa época querían matarlo. Pero además, entre los discípulos de Jesús había uno que también quería entregarlo. Vean por un lado la maldad del ser humano. Quieren matar a Jesús. La incredulidad del ser humano. No creen que sea el Hijo de Dios. Pero nótese que el versículo 22 dice que el Hijo del Hombre será entregado según lo que está determinado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la muerte de Cristo no fue determinada por los líderes religiosos. La muerte de Cristo no fue determinada por Judas. La muerte de Cristo no fue determinada por el diablo. ¿Quién determinó la muerte de Cristo? La determinó el Padre. Así que, hermanos, no miremos a Jesús así como con ojos de lástima. No miremos a Jesús como alguien que perdió, como alguien que fracasó, como alguien que no pudo hacer nada por sí mismo. No, no veamos la muerte de Cristo como el triunfo de esos religiosos. No veamos la muerte de Cristo como el triunfo de Judas. No veamos la muerte de Cristo como el triunfo del diablo. Veamos la muerte de Cristo como el plan único de Dios para salvarnos. Que se cambie nuestra mentalidad. Y veamos, hermanos, que Cristo murió justo en el día determinado por Dios. Y justo cuando se comía el cordero, justo cuando se comía el pan, recordando la Pascua, recordando la liberación, Cristo muere, Cristo es entregado. ¿Por qué? Porque se cumple esa palabra de Dios que fue planeada, anunciada, y es la muerte de Cristo para salvarnos. No hay otra manera para ser salvos, sino solamente por Jesucristo. Escuchen, hermanos, esto que es el corazón del Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo es conforme a las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque la muerte de Cristo es el plan de Dios. No es el plan del diablo. No es el plan de los líderes religiosos. No es el plan de Judas. Aunque en el corazón de ellos han determinado hacerlo, todo está planeado desde la eternidad. Número 2. La muerte de Cristo es el cumplimiento de lo que Dios venía diciendo en toda la Biblia. Por eso en toda la Biblia encontramos el mensaje de la muerte de Cristo. ¿Lo entendemos, hermanos? Es importante esto porque nosotros tenemos que ampararnos en eso. Tenemos que acogernos a eso que Dios determinó, la muerte de Cristo, para que nosotros tengamos vida eterna. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, aparece ese mensaje y somos bendecidos con ese mensaje. En segundo lugar, Cristo es el pan que da vida y el Cordero de Dios que quita el pecado. En el versículo 7 hasta el versículo 13
de Lucas 22, hermanos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Hermanos, lo que está diciendo el texto es que también este evento estaba ya preparado desde la eternidad. Cuando Jesús da las instrucciones de preparar la Pascua, también dice que todo está dispuesto. Hay una persona, hay una familia, hay un lugar alto, un aposento alto, un lugar especial. Todo está preparado. Pero todo se encamina para que ahora las personas ya no miren a ese cordero, que es un animal, ya no miren a ese pan físico, sino que ahora miren ¿a quién? A Jesucristo, representado por ese cordero que es sacrificado en lugar de nuestra muerte, en lugar de nuestra condenación. Y por eso nosotros hoy, hermanos, tenemos que fijarnos en Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. El cordero ya fue sacrificado. No tenemos que sacrificar nada. El pan ya nos fue dado. No tenemos que preparar ningún otro pan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la sangre de Cristo y untarla en nuestra vida. Untarla en nuestra casa, en nuestra familia. Untarla en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Todos los días tenemos que tomar esa sangre, y por esa sangre recibimos vida eterna. No hay condenación. Por esa sangre la bendición de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Y lo mismo, hermanos, tenemos el pan que nutre nuestra vida para ser salvos, para vivir siempre. Mire, hay una palabra que nos advierte. Juan 6, 26 al 29. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense, hermanos, Jesús está diciendo a muchas personas que le seguían: ustedes me siguen porque del otro lado comieron y bebieron, se saciaron. Y Jesús les dijo: no me siguen por las señales, sino porque comieron y se saciaron. ¿Saben qué quería decir Jesús? Ustedes, a través de las señales, debieron conocerme. A través de las señales ustedes debieron saber quién soy yo. Y una vez que a través de las señales se dan cuenta que soy el Hijo de Dios, ustedes debieran estar aquí. No por el pan que sacia el hambre física, sino que debieran estar aquí porque entienden que yo he venido para salvarles, que yo he venido para que tengan vida eterna. En otras palabras, hermanos, miren, nosotros podemos hacer lo que sea en cuanto a la fe, pero si no entendemos, si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
de nada sirve lo que hagamos. Las señales, los milagros de Jesús sirvieron para esto, para que las personas se fijaran en Él y dijeran: Él es el Cristo, Él es el Mesías. Pero muchos se quedaron solamente en el milagro. Muchos se quedaron solamente en la comida, en la bebida, porque Jesús sí hizo que hubiera comida y bebida. ¿Se acuerdan? En los milagros. Muchos se quedaron, hermanos, solo en el milagro de la sanidad, en el milagro de la resurrección. Pero ¿eso para qué sirve? Eso no sirve de nada si no llegan a la conclusión: ahora veo que hay vino, ahora veo que hay pan, hay sanidad, hay resurrección, y todo eso me debe servir para algo, para decir: Él es mi Cristo, Él es mi Salvador. Porque el problema fundamental de nosotros es más que físico, hermanos. Y la pregunta es: ¿cómo está tu fe ahora? ¿Cómo está tu fe ahora? En verdad te enfocas en Cristo y dices: Él es mi Salvador. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por eso cuando comemos pan y bebemos el jugo de la uva, ¿qué estamos haciendo? Aferrándonos a Cristo. Y estamos diciendo: esto es lo más importante para mí. Esta es la solución. Esto es lo que yo necesito en mi vida. Por ejemplo, aquí mismo en Juan 6, 31 al 34. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, el pan que Dios les da, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El pan, hermanos, que descendió del cielo, dado por el Padre, ¿quién es? Cristo. En el desierto, a través de Moisés, Dios dio pan al pueblo para que comieran físicamente, pero murieron de todas maneras. Pero ese pan que caía en el desierto, ¿qué representaba? Representaba la salvación, representaba a Cristo mismo. La vida eterna representaba a Cristo. Ven, hermanos, cómo en las historias de la Biblia aparecen estos mensajes acerca de Cristo. Y entonces Jesús está diciendo: sus padres murieron, recibieron un pan físico, pero hoy Dios el Padre les da el verdadero pan. Ese verdadero pan soy yo. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú y yo necesitamos algo más que físico, hermanos. Tú y yo necesitamos algo más que material. ¿A quién necesitamos? A Cristo. Entonces, si tú trabajas, si tú tienes negocio, que Dios te bendiga en todo eso. Y Dios lo va a hacer, pero tú llegas a la conclusión: mi vida necesita a Jesucristo, porque solo a través de Cristo soy salvo. A través de Cristo tengo vida eterna. Solo por medio de Cristo puedo trascender más allá de esta vida y disfrutar por la eternidad. Porque cuando uno se muere, hermanos, aquí se queda el dinero, aquí se quedan los negocios, aquí se queda el trabajo, aquí se queda todo lo que edificamos. Todo eso aquí se queda y nada nos llevamos a la tumba. Pero imagínense cuando se trata de creer en Cristo, vamos a disfrutar algo más grandioso que lo que acá hemos hecho en la tierra. Pero supongamos que una persona logró muchísimo, hizo demasiado, hermanos, y disfrutó demasiado. No se lleva nada a la tumba. Y allá no va a disfrutar nada, sino que va a sufrir en el infierno por toda la eternidad. Es una verdad. Y hoy Dios quiere bendecir tu trabajo, tu negocio, tu familia. Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecirlo todo. Quiere que tú disfrutes todo, lo poco o lo mucho. Pero Dios te dice: yo te doy a Jesucristo, que es la base fundamental para que tú estés bien. Hay una tercera cosa, hermanos. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros
es dado. Haced esto en memoria de mí. De manera constante debemos depender de Cristo y por lo mismo debemos recordar su nombre y su obra. Cuando comemos pan, hermanos, cuando tomamos vino, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que dependemos de eso. ¿Y el pan y el vino quién es? Cristo. Entonces cuando yo como, cuando yo bebo, lo que estoy haciendo es depender de la obra de Cristo, depender de su nombre. Pero además, hermanos, hacemos otra cosa. Estamos recordando que Él murió en la cruz. Y tal vez alguien diga, oiga pastor, pero eso ya nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar que Cristo murió en la cruz por mí. Pero es que cuando recordamos, hermanos, así, conscientemente y constantemente, ese recordar se vuelve un milagro en nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es duro. Porque luchamos contra la vieja naturaleza, porque luchamos contra el diablo, luchamos contra el pecado, luchamos contra muchas dificultades. Y cuando nosotros recordamos el nombre de Cristo, su muerte en la cruz, entonces ocurre un milagro en nosotros. Somos fortalecidos, somos avivados, hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay victoria. Se manifiestan muchas cosas en nosotros. Y hoy, si comemos y bebemos, hermanos, hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo conscientes de que Cristo murió por nosotros, de que eso es de bendición para nuestras vidas. Y va a ocurrir un milagro en nuestro ser interior. Va a ocurrir un milagro en nuestra vida. En Romanos capítulo 10 aparece algo importante. Dios tiene como propósito poner el mensaje de Cristo en nuestro corazón para que podamos creer. O sea, Dios dice, voy a llevar mi palabra del evangelio a tu corazón para que tú creas. Y voy a poner mi palabra en tu boca para que tú confieses siempre a Cristo y digas, Cristo murió por mí. Y por eso Dios dice, yo me voy a encargar de enviar predicadores para que escuchen el mensaje, para que conozcan la verdad. Y el versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que la palabra es importante porque la palabra produce fe. Hermanos, hoy recordamos la muerte de Cristo y Cristo es la palabra hecha carne. El cuerpo de Cristo fue partido como se parte el pan para comer. Eso significa que Cristo murió para que hoy podamos comer para vida eterna, para que hoy podamos disfrutar. Y hay algo, hermanos, que podemos también ver en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando comemos el pan, recordamos la muerte de Cristo, ¿verdad? Que su cuerpo fue partido, fue molido por nosotros. Y al creer en su muerte recibimos la vida. Porque Él murió por nuestra culpa, para que ya nosotros no muramos. Murió para que tengamos perdón de pecados y no seamos condenados por nuestros pecados. Cuando tomamos la copa y bebemos, ¿qué hacemos, hermanos? Recordamos un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Y en un pacto, hermanos, en un acuerdo hay bendiciones y condiciones. ¿Cuáles son las bendiciones del pacto? Vida eterna para nosotros, salvación para nosotros, bendiciones y promesas de Dios constantemente. ¿Y cuál es la condición del pacto? Que Dios quede satisfecho, que Dios quede complacido. Pero nosotros no podemos complacer a Dios para que seamos salvos y seamos bendecidos. ¿Saben quién lo hizo? Cristo. La muerte de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Hermanos, entiendan esto. ¿Qué significa eso? Significa que la justicia de Dios había sido violada, quebrantada por el ser humano.
Y la justicia de Dios exige condenación y muerte para todos. ¿Por qué razón? Porque no guardamos la palabra de Dios. Y ninguno en ese estado espiritual podía corresponder a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo vino, hermanos. Cristo vino y dijo: ustedes merecen la muerte, pero yo voy a morir por ustedes. Yo voy a derramar mi sangre en lugar de ustedes. Y de repente la justicia de Dios quedó complacida, porque la justicia de Dios demandaba muerte para el pecador. Y Cristo tomó el pecado de todos nosotros y murió en la cruz, y de esa manera quedó satisfecha, cumplida la demanda de Dios. Y Dios dice: no puedo condenarles. ¿Por qué les voy a condenar si no hay de qué culparles? Sus pecados han sido perdonados, sus maldades han sido borradas, la culpa ha sido quitada. Toda mi ira, mi enojo lo descargué sobre Cristo. La pena que ustedes merecían pagar, alguien ya la pagó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Y hay un pasaje muy bonito que dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, cuando una persona redacta un testamento y reparte la herencia, ese testamento va a ser válido hasta que la persona muera, y ya se reparte la herencia, ¿verdad? Según el testamento. Miren, hay bendiciones abundantes, riquezas abundantes para nosotros, y el testador ya murió. Cristo ya murió, por lo tanto, hoy podemos estar participando, hermanos, de todas las bendiciones del Padre Celestial. Ya no hay que hacer nada, todo está hecho. Cristo lo hizo todo. Solo hay que disfrutar, disfrutar y disfrutar. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Poniendo nuestra fe en Él, manteniendo nuestra confianza en Él. Así que, hermanos, hoy, al comer y al beber, lo que hacemos es recordar que la muerte de Cristo fue el plan de Dios para salvarnos. La segunda cosa, que Cristo es el pan que nos da vida, que Cristo es el Cordero que limpia nuestros pecados, que quita nuestros pecados. Y hay una tercera cosa: al comer y al beber estamos diciendo: yo dependo totalmente de Cristo. Y hoy estoy recordando su sacrificio, que es lo más importante para mi vida. Pero también, hermanos, hay algo tan maravilloso, tan importante, y es que debemos decir al comer y al beber, y esto es el punto número 4: yo voy a disfrutar de aquí en adelante de todas las bendiciones. Voy a disfrutar de todas las promesas de Dios. Porque el versículo 20 que leímos dice que Jesús tomó la copa, la dio a sus discípulos y dijo: esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en el punto número 4, esto significa que si hay un testamento, si hay un pacto y las demandas del pacto quedaron cumplidas, ahora todo se trata de disfrutar, disfrutar y disfrutar. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Qué maravillosa conclusión. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, llévese esto a casa, por favor, pero hágalo por favor. Todo está hecho para que usted disfrute, 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 disfrute. Acuérdese que cuando alguien hace un testamento, ahí dice: esto le corresponde a aquella persona,
esto le corresponde a la otra. Y ahí está el testamento guardado. Cuando muere el que hizo el testamento se saca, ¿verdad? Y se lee. Y a partir de ese momento las personas toman posesión y comienzan a disfrutar lo que se les heredó. Cristo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un testamento. El testador ya murió. Entonces Cristo dice: disfruten, 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 disfruten. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Aferrándonos a Él, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él. Y hoy comeremos pan y beberemos de la copa, recordando precisamente a Jesucristo.